Buenas noches, compañeras y compañeros. Dos cosas antes de intervenir. Apelar a la solidaridad con los compañeros de Radio América, que ya mencionaron, el aporte al fondo de huelga. Señalar que me comentaban también los compañeros de Página 12 que están en conflicto, luego de la firma de la UTBA de una paritaria nefasta, y que la nueva empresa que está a cargo del diario se niega a darles un aumento adicional, así que no van a firmar de jueves a domingo los trabajadores del diario. Llamamos a la solidaridad con ellos. Yo creo que lo primero que me parece importante señalar es que estamos en un mundo, en un momento muy complejo, es decir, donde 8 años de crisis capitalista han generado un enriquecimiento mayor de los más ricos. El otro día leía el dato que daba una ONG que mide la desigualdad, Oxfam, y señalaba que en el 2010 los 330 más ricos tenían los mismos ingresos que la mitad más pobre, y que del 2010 a la fecha, ahora los que tienen los mismos ingresos que la mitad más pobre del planeta son nada más que 62. Es decir, podemos ver una dirección a un crecimiento, digamos, a una concentración de la riqueza social muy importante como un resultado de la dinámica de la crisis. Pero también hay una tendencia a la polarización social, y así como surgen fuerzas muy reaccionarias, y la idea de la persecución al inmigrante se basa en fuerzas políticas de la derecha populista europea que emerge, también hay elementos de la lucha de clases que son interesantes. Francia, por ejemplo, ha visto en los últimos 3 meses la emergencia de un movimiento que combina la lucha de los estudiantes, el movimiento Noche de Pie, reunidos durante muchos días en la Plaza de la República, con una presencia del movimiento obrero francés que hacía mucho tiempo que no se lo veía, con movilizaciones multitudinarias y enfrentando no un gobierno de la derecha tradicional, sino de la centroizquierda francesa, al gobierno de François Hollande, mostrando un nivel de la lucha de clases importante. Y también fenómenos que, contenidos en espacios reformistas tradicionales, muestran algo nuevo, que en Estados Unidos, en la interna demócrata, los jóvenes de entre 18 y 29 años hayan votado en más de un 70% a un senador de Vermont que se reivindica socialista, es sin duda un dato político, y que entre esos mismos jóvenes ellos consideren que el socialismo es mejor que el capitalismo, en el centro, digamos, del capitalismo mundial, cuando del otro lado aparece un Trump hablando de construir muros, echar a los musulmanes, etcétera. Sin duda es un dato de ese fenómeno, que es lo que quiero señalar, que hay tendencias a la polarización política y que anticipan choques de la lucha de clases más intensos, que es el periodo que yo creo que tenemos por delante. Pensando en eso, también creo que no podemos abordar la cuestión de Macri sin tener en cuenta que para el proyecto de Macri las condiciones internacionales no es que son las mejores. No tenemos la situación del menemismo, donde al calor de la política de privatizaciones venían capitales a entrar en las privatizaciones, a hacer grandes negocios, etcétera. Por lo menos por ahora. Es decir, no hay esa situación, hay una situación más bien de crisis, de conservadurismo de los grandes capitales a nivel internacional, que han hecho que esa promesa de entrada masiva de capitales, mostrándose amigo de los grandes mercados, de los grandes capitalistas que tenía el gobierno macrista, no se haya dado, y avisoro que difícilmente se vaya a dar en la dimensión que el gobierno macrista señalaba. Y que en América Latina se da en medio de una pulseada importante, donde venimos hacia el fin de un ciclo, de los gobiernos que Horacio mencionaba recién como desarrollista o populista, pónganle el nombre que quieran, que se pudo basar en 2 elementos ese ciclo: la crisis de fin de ciclo, la quiebra de lo que fue el neoliberalismo de los 90, las movilizaciones populares que fueron en contra, y después la posibilidad de hacer primas que les permitió hacer ciertas concesiones al movimiento de masas sin atacar los fundamentos del orden capitalista ni alterar fundamentalmente las relaciones sociales vigentes. Piensen ustedes como el chavismo, que era el que tenía una retórica más anticapitalista, hasta con elementos, socialismo del siglo XXI, etcétera, se basaba enteramente en el barril de petróleo a $200. Caído el precio del barril de petróleo, todas las inconsistencias del discurso chavista
están a la vista de cualquiera. Es decir, ni siquiera modificó la estructura productiva rentista dependiente que Venezuela tenía, al punto de que de cada $100 de exportaciones que entraban a Venezuela, 96 se daban a través de las propias entradas del petróleo. Entonces, en gran medida, el avance de las derechas o tradicionales o nuevas que se dan en el continente latinoamericano se basan en las promesas incumplidas que tuvieron los gobiernos y los movimientos populistas, desarrollistas, etc. Y esas promesas incumplidas, en parte, ya estaban mostrando el devenir de esos propios movimientos que iban a tomar una posición política claramente de ajuste. Veamos el caso de Brasil, donde Dilma Rousseff, que había ganado la elección diciendo que no iba a ajustar, diciendo que su contrincante iba a ajustar, llegó al gobierno y lo primero que hizo, un ajuste brutal. La burguesía dice, bueno, pero no es todo el ajuste que nosotros queremos, aprovechemos que ha perdido su propia base social, organicemos y fue parte de la política que estamos viendo de el golpe institucional que están implementando, aunque con un gobierno muy, muy débil, ya que el discurso que usaron, el discurso de la corrupción, es un discurso insostenible para las formaciones políticas como el PMDB o el PCDB, donde todos sus miembros son corruptos. Todas las semanas al gobierno de Temer se le tiene que ir un ministro porque aparece en las escuchas, en los casos de Lavallato, ya le cayeron 3, y bueno, es una situación verdaderamente, un gobierno muy débil para lograr el nivel de disciplinamiento de las masas que necesita o que pretende la burguesía brasileña, con dos ejes, la reforma laboral y la reforma jubilatoria. Y en nuestro país la dirección del kirchnerismo era también, si llegaba a ganar en esa pequeña diferencia, la aplicación de un ajuste. Es decir, uno obviamente no puede hacer historia contrafáctica, pero supongamos que hubiese ganado Scioli y estábamos en esta mesa, el kirchnerismo, estaríamos discutiendo el ajuste que estaba aplicando el kirchnerismo. Y creo que eso no es simplemente una predicción de algo que no pasó, sino que es algo que hay que ver cómo actúan los gobiernos asociados al Frente para la Victoria en los espacios de gobierno que tienen. Miren Santa Cruz, un ajuste con protestas de los estatales, de los docentes, con uno de los aumentos más bajos frente al crecimiento de la inflación, es decir, con la excusa de la herencia recibida también, se ajusta sobre los trabajadores. Miren Tierra del Fuego, Rosana Bertone enfrentando y criminalizando a los docentes que vienen protagonizando el eje de la resistencia, 26 gremios estatales que conformaron la Unión de Gremios, enfrentando una ley ómnibus que nuevamente descarga la crisis sobre el pueblo trabajador, no muy distinto, digo, de lo que hace Gerardo Morales en Jujuy, donde yo coincido, ha montado un aparato represivo, ha logrado un control de la justicia típicamente menemista, donde todo el discurso republicano que tenían los radicales se cae, votando entre gallos y medianoche una ampliación de la Corte Provincial y entrando 3 nuevos miembros, 2 de los diputados radicales que votaron la ampliación de la Corte ahí para tener el control y para montar, y que fue parte del andamiaje donde el encarcelamiento de Milagros Salas, que repudiamos y acompañamos y participamos de las movilizaciones por su libertad, fue el primer eslabón de una ofensiva más general sobre los trabajadores y el pueblo jujeño. Es decir, que para tomar otra provincia, cambiemos Mendoza, donde en el ataque a los trabajadores docentes impulsaron una medida de precarización laboral, como es el llamado ítem aula, que condiciona los aumentos salariales a que los docentes no se enfermen. Entonces, en ese sentido, digo, el ajuste que estamos viendo de Macri es el ajuste de un gobierno muy particular, porque es un gobierno de una formación política que, a diferencia de la de Brasil, no es la de la derecha tradicional, es un emergente de una derecha que surge después del 2001, que lo hace con un discurso de pretendido apoliticismo, que lo hace con formas tecnocráticas y de manager como discurso, como muestra, que introduce valores fuertemente meritocráticos, como aquí se señalaba, claramente como esquema para tratar de afianzar ese sentido común basado en que el triunfo de los empresarios es el triunfo de la sociedad, que ha puesto en puestos de gobierno una cantidad inédita de gerentes y exgerentes de empresas multinacionales, poblado de conflictos de intereses. Es decir, el otro día el propio diario La Nación sacaba una noticia de que en la Oficina Anticorrupción hay al menos 22 denuncias de conflictos de intereses declarados, con Aranguren
poseedor de las acciones de Shell, es decir, de la misma empresa que tiene controlada el Ministerio de Economía a la cabeza, con un Melconian al frente del Banco Nación, teniendo que admitir que él litigó contra el Estado Nacional, que él mismo es un buitre, con sus ministros todos dentro de los Panama Papers, sobre los cuales de golpe viene el silencio por la presencia que tienen los grupos económicos dentro de los Panama Papers. Quienes han investigado un poco más dicen que están todos los grupos económicos dentro de los que negociaban evasión de impuestos con el estudio Mossack Fonseca, ahora el mismo Grindetti, ¿no?, quedando enfrente, y bueno, y la familia Macri, que no puede evitar ser lo que es decir, una familia típicamente capitalista instalada en el país, que recurre a las empresas que se instalan en las guaridas fiscales para hacer evasión de impuestos y contrabando. No nos olvidemos que el propio Macri viene de esa tradición, contrabandista cuando estaba en la presidencia de Sebel, recurriendo a las empresas, también a empresas offshore, como se las llama, y su padre beneficiándose con la dictadura, como todos los que lograron la estatización de la deuda, y en este caso pasando de 7 a 47 empresas. Digo, ese es el personal político de este gobierno, que tiene la intención de hacer lo más que puede en cuanto a sus políticas regresivas. Nos gusta señalar que en realidad este es un gobierno que es lo más neoliberal que le permite la relación de fuerzas, pero en realidad es un gobierno mucho más débil de la imagen que presenta. Es un gobierno para el cual el apoyo mediático le ayuda a presentarse como muy fuerte y que no hay forma de pararlo. Y si uno en realidad ve por qué pudo avanzar Macri en lo que pudo hacerlo, se debe a que ha tenido patas auxiliares para hacerlo. O sea, la primera el Frente Renovador y después el voto del Frente para la Victoria en el Senado, en lo que hizo la entrega de los fondos buitre. Sin el Senado peronista, Macri no puede aprobar ninguna ley. Y aprobó la entrega de los fondos buitre. Y aprobó la designación de jueces como Rosenkrantz y Rosati. Lo aprobó. Sin la acción y el convite de los gobernadores peronistas que dicen, bueno, vaya adelante, y los que los representan, Macri no podría avanzar. Y la otra gran pata, junto con el propio Frente para la Victoria, dándole gobernabilidad, ha sido la burocracia sindical. Macri no tiene el control directo de los sindicatos, pero ha lubricado de alguna forma, dándole los fondos de las obras sociales, etcétera, y otros fundamentos que han hecho a la conducción, a la burocracia sindical, un elemento que le ha dado una gobernabilidad enorme. Veamos los propios resultados electorales. ¿Cuánto sacó Macri en las elecciones de agosto? 24%. ¿Cuánto sacó en la elección de octubre? 34%. Cuando gana y saca 51%, es evidente que lo que Macri constituye es esencialmente un consenso negativo, más que un consenso mayoritario para su programa de ajuste. Y los propios medios de comunicación, que obviamente alineados con el gobierno, eligen los temas que ponen y tratan de fijar la agenda política, subvalúan monumentalmente el descontento y la bronca que los tarifazos y el ajuste están provocando en una parte muy importante de la población. Entonces, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que es un gobierno que se presenta una imagen de mucha mayor fortaleza de la que en realidad tiene, que es un gobierno que se le podría haber parado la mano mucho más. Pensemos la movilización que decía María Pía de los sindicatos, la movilización del 29 de abril, en la cual participamos nosotros con una columna junto con los compañeros del sindicalismo combativo. Fue una movilización sin paro, pese a lo cual fue multitudinaria y marcó la agenda política del próximo tiempo, al punto que llevó a que el Parlamento vote la ley antidespido. ¿Y después qué? La propia conducción sindical ni siquiera, que no hizo lucha contra los despidos, que miró para otro lado mientras pasan los tarifazos, etcétera, ni siquiera recurrió al paro para enfrentar el veto de Macri. Entonces me parece que eso hay que tenerlo en cuenta porque no comernos la parada del gobierno de Macri. Es un gobierno que tiene grandes dificultades económicas, que no tiene la situación económica favorable para su plan, que es el de traer inversiones y encontrar un ciclo de crecimiento, que ha generado un descontento muy grande en la población, que ese descontento muy grande intenta ser en parte opacado y que si puede avanzar es gracias a todos estos auxiliares que tiene. Entonces, y que además tiene muchas contradicciones con el discurso fundamental que está usando para debilitar al kirchnerismo, que es el discurso de la corrupción. Porque es un gobierno que está plagado de prácticas donde lo privado y lo público se mezclan.
que como buenos capitalistas consideran que, bueno, es suyo directamente y que tienen naturalizado esto que uno llama conflicto de intereses en la forma de obrar. Macri se fue el fin de semana que recibió Obama a la estancia de un millonario británico, Joe Louis, a pasar el fin de semana, que es nada más y nada menos el dueño de Edenor. Es el hombre que tiene un conflicto porque no deja pasar a la gente al lago escondido, desafiando a un fallo de la Justicia Nacional que lo obligan a eso. Y lo considera normal, no es que dice, ¿qué me dicen? ¿Cómo no voy a poder ir a la estancia de un amigo? Y es el dueño de eso. O sea, es un gobierno que está plagado de eso, de apropiaciones de lo público a partir de estar en el Estado. O sea que es un gobierno que tiene problemas con el discurso que está usando sobre algo que igual el kirchnerismo tiene que explicar. Porque, si uno ve, y refiriéndome también a la carta abierta que mencionaba Eduardo antes, hay una especie de teoría de la manzana podrida de José López. Y José López no fue una manzana podrida. Es decir, Kirchner sostenía que para hacer política había que tener plata. Y de esa forma, de alguna manera, justificaba una acumulación a partir del negocio de las obras públicas. Entonces, porque es José López y es agarrado de casualidad y transformado eso en tema, etcétera, etcétera, pero estaba, no era un funcionario recién llegado, estaba desde los primeros 90 con Kirchner en Santa Cruz hasta hoy, es decir que es muy difícil pensar que nadie sabía lo que José López hacía, pero es también 120 y pico de propiedades que tiene Lázaro Báez. Y eso es verdad, existe, no es un invento. Esas son realidades sobre las cuales el proyecto de construir una burguesía nacional en función del aparato de Estado y conseguir fondos, supongamos, para hacer política, de paréntesis, uno simplemente viendo las declaraciones juradas de gran parte de todos los ministros del gobierno kirchnerista va a ver que crecieron exponencialmente. Debido, la chacra donde vive en Zárate es una de las, digamos, de los barrios privados más caros que hay en la Argentina, con la pajarera, exótica, etcétera, que ahora la guardó, pero Mansur, el que era ministro de Salud, ahora está en Córdoba y ahora se abre del gobierno, también. O sea, hay que analizarlo en función del proyecto político, no con un discurso, si se quiere, moralizante, salvando la cuestión de que lo moral es político. Entonces, digo, pensar que hay que usar la obra pública como fondo, como forma de enriquecimiento personal o como forma de alentar una burguesía nacional, a los Cristóbal López, a los Lázaro Báez, a los de electroingeniería y a otros, bueno, muestra que eso no es una ética de izquierda, cuanto menos. La ética de, pensar que puede ese proyecto, o sea, y en ese sentido, una conclusión que puede sacarse clara es que si queremos un proyecto de emancipación social, igualitario, etcétera, no se puede aspirar a una alianza social con esa fracción social. Porque acá María Pía mencionaba lo del frente. Acá frentistas somos todos, lo único que algunos somos el Frente de Izquierda y otros el Frente para la Victoria. Es decir, y el Frente para la Victoria incluía a Lázaro Báez, incluía a Electroingeniería, incluía a José López, incluía a Infran, incluía a Gioja, incluía a todos los que ahora son traidores, incluía todo eso. Entonces, ¿con eso se puede hacer un proyecto de emancipación? No. Y esa es una gran conclusión. No. Pensar que el aparato del pejotismo, del peronismo, puede ser controlado de alguna manera y llevado en otra dirección de lo que es, y ahora se ve nuevamente su naturaleza. Dicen que mañana en la reunión del Consejo Justicialista van a eliminar el nombre Frente para la Victoria, se vuelven a llamar Partido Justicialista y para redefinir su sistema de alianza porque quieren quedar liberados del kirchnerismo, pero mantenerlo adentro, dicen, sin romper, según dicen los trascendidos. Sí, es evidente que no. Entonces, la apuesta, por que surja una fuerza anticapitalista en Argentina, por superar la experiencia histórica del peronismo de la izquierda, y esa es lo que nosotros apostamos. Nosotros no estamos con... Horacio reivindica con nuestra militancia, damos testimonio, etcétera, pero nosotros no queremos ser testimoniales. Si lo somos, no es por virtud, sino porque no hemos logrado superar ese nivel, aunque en muchas luchas reales de la clase trabajadora hemos mostrado que no tenemos ese papel testimonial, sino que hemos aportado a la tradición de la lucha de clases en nuestro país en el tiempo reciente. Entonces, creemos que lo que hay que plantearse es la superación de esa experiencia histórica del peronismo. Y que en función de eso, el programa del Frente de Izquierda, que es anticapitalista, que es socialista, etcétera, es una base, y que muchos sectores que
que recibieron un cachetazo por lo de López, pero es independiente, eso es un elemento, es casi una anécdota, pero que están reflexionando sobre si con ese personal político podían construir algo que lleve a la emancipación. Que ven votar en el Senado a quienes ellos apostaban y votaron para oponerse, ven votando lo del oficialismo. Que ven a los gobernadores defendiendo los mismos ajustes que aplica Macri a nivel nacional. Están reflexionando y pensando. Si esa experiencia hay que volver a repetir ese tipo de alianza, ese tipo de frente o no, o hay que levantar una política claramente anticapitalista para tratar de llegar a lograr un peso mayor dentro de los trabajadores, dentro de la juventud, dentro de la propia intelectualidad, que plantee una salida anticapitalista, no solo digo a Macri y a eso, sino a la alternativa internacional que tenemos, a esta encrucijada internacional donde verdaderamente si no logramos construir una fuerza claramente antisistema, con fuerza militante, con arraigo, la vamos a pasar mal. Y esa es la realidad, y ese es el desafío que tenemos. 3 cositas más y termino. Primero, lo de la comunicación no hay que desdeñarlo. En nuestro caso, estamos tratando de montar una red de diarios, no solo con un diario digital nacional, sino una red de diarios que está hoy en 11 países, en 5 idiomas, tratando de lograr pegar y una difusión masiva para ayudar a crear un sentido común de izquierda también, y que la única fuente de información no sea Clarín, no sea La Nación, no sean los diarios del sistema, sino que pueda expresarse una voz de la izquierda con creciente apoyo, con creciente audiencia, tratando de enfrentar, digamos, eso que es lo que baja desde el propio sistema. Es un inicio lo que estamos haciendo, pero muestra una dirección porque tenemos profunda convicción de que alrededor de las luchas que se están desarrollando, los propios trabajadores y quizá Macri esté haciendo un cierto favor. Que es, una consecuencia inesperada de la acción, diríamos en sociología, que es la de dejar al rey desnudo. Porque poner un gobierno donde los empresarios ejercen directamente el poder es una cierta aventura para la burguesía. Es un fusible que no tienen. Marx decía en las luchas de clases en Francia que cuando el gobierno se había ido tan a la derecha, y entonces pelear por la educación laica era socialismo, pelear contra el aumento de los impuestos a las clases populares era socialismo, oponerse a la represión brutal del imperio austríaco era socialismo. Ese gobierno había hecho mucho por educar a las masas en que el socialismo era algo atractivo. Yo creo que Macri puede lograr en oposición a él también un incremento de las generaciones militantes, en odio a todo lo que representa, a lo peor, al capital más concentrado, a la burguesía que viene de enriquecerse con la dictadura militar, a los que defienden la explotación de los trabajadores, a los que defienden los valores más retrógrados en todos los aspectos de la vida social. Y en ese sentido, si este gobierno no logra éxito en su plan, y genera descontento popular, o un descontento mayor al que hay ahora, y ese descontento se expresa en movilización, ahí podemos ver que lo que en el 2001 vimos como un que se vayan todos centrado en la casta política, esté esta vez protagonizado en gran medida por la clase trabajadora, y no sea simplemente dirigido contra la casta política y como programa negativo, sino identificando a quienes son los que producen y reproducen las condiciones de desigualdad en nuestra sociedad de sometimiento. Entonces, me parece que esa es la perspectiva en la que tenemos que movernos, es decir, pensar que frente al gobierno de Macri hay que construir una alternativa claramente anticapitalista y socialista, y me parece que a eso es lo que estamos aportando desde el PTS y del Frente de Izquierda. Y quería decir una cosa, que hoy los compañeros de la fábrica UMA en Córdoba acaban de ganar la comisión interna, una dirección clasista, así que mandarle el saludo a los compañeros que nos están viendo ahí. Bueno, muchas gracias.